Hola, gracias una vez más por estar ahí y gracias por acompañarme en la lectura de la palabra en este día, permitiendo que sea Dios mismo el que hable a través de ella, entrando a nuestras casas, pero principalmente en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana. Hoy estaremos en Colosenses 1, del 24 al 27. Y la palabra dice así: Ahora me alegro en lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que faltaba de los sufrimientos de Cristo por la Iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la Iglesia, por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones, y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Amén. Esta es nuestra palabra en esta mañana. Y vemos que Pablo, desde que tuvo un encuentro personal con Jesús, tuvo un cambio drástico en su vida. Cambiaron los planes que Pablo tenía. Cambió su manera de actuar. Cambió su dirección. Se apasionó por Jesús y entregó su vida a servirle, cargando con las consecuencias de esta decisión. Pablo se aventuró a cumplir con el propósito que se le había asignado en su vida. Y ese propósito era el de llevar un mensaje de esperanza al mundo. Cumplir con esto le había traído muchísimo sufrimiento. Muchas personas lo querían matar. Para un judío ortodoxo, si alguno de su familia creía en Jesús, lo tomaban como una traición y simplemente se alejaban completamente de él. Muchas otras personas también lo consideraron un traidor. Y Pablo vivió soledad, vivió azotes, prisiones, persecuciones y muchísimas otras cosas más por llevarle al mundo un mensaje. Y según lo que acabamos de leer, no era cualquier mensaje, era un mensaje de esperanza. En estos versículos podemos leer cómo Pablo nos dice que Dios había hecho de él un servidor de la iglesia y que por medio del sufrimiento que tenía por la iglesia estaba completando en su propio cuerpo lo que le faltaba de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que era su cuerpo o que es su cuerpo. En este acto de servicio, en este acto de llevar el mensaje, su compromiso más grande era que todas y cada una de las personas pudieran escuchar este mensaje tan alentador. Anunciar un secreto, algo que había estado oculto por siglos y siglos, por generación tras generación. Y ese mensaje secreto, ese designio secreto, era Cristo. Ese secreto que tenía que anunciar era que la esperanza del mundo estaba contenida en este hombre que había muerto en la cruz. Ese era el mensaje por el cual Pablo había tenido que sufrir tanto. Por decirle al mundo, hay una esperanza, hay una oportunidad de empezar de nuevo.
Alguien murió en la cruz por ti, para que tú no tuvieras que sufrir las consecuencias de esa muerte. Alguien se puso en tu lugar y ahora tienes una vida nueva. Ese era el mensaje que Pablo estaba llevando. El mismo mensaje que llevó Juan el Bautista: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que reciban el Espíritu Santo. Sean salvos de esta perversa generación. Ya se pagó el precio. Ahora ustedes tienen que creer para que sean salvos. Y este mensaje trajo sufrimiento. Un sufrimiento tan grande que Pablo, al igual que todos los demás apóstoles, tuvo que pagar un precio muy, pero muy alto por llevarle este mensaje de esperanza al mundo. Pablo, aparte de todo lo que mencionamos que le tocó vivir en su vida como discípulo de Jesús, cuando él regresó a Roma, lo apresaron y luego lo decapitaron. Sabemos que casi todos los discípulos, los apóstoles, murieron como mártires. Matías fue crucificado, Andrés también fue crucificado en forma de X, a Bartolomé lo desollaron vivo y luego lo decapitaron. Mateo también fue decapitado. Pedro nos cuenta la historia que fue crucificado con su cabeza hacia abajo. Y así la mayoría. Solamente Juan fue quien supuestamente, según nos cuenta la historia, tuvo una muerte natural, pero de resto todos fueron mártires, todos entregaron sus vidas y murieron con muertes muy crueles. Todo por llevar un mensaje de esperanza. Y es el mismo mensaje que cada uno de nosotros necesitamos escuchar en el día de hoy y que necesitamos creer. Porque sabemos que vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo de decepción, en un mundo de desconfianza. Pero aún así muchas veces despreciamos este mensaje. Un mensaje que ha traído tanto sufrimiento. Y es un mensaje tan hermoso. Es un mensaje, vuelvo y repito, un mensaje de esperanza. Y mi pregunta es, ¿por qué lo rechazamos? ¿Por qué es tan difícil entender este mensaje? ¿Por qué es tan difícil creer en este mensaje? Hoy por hoy vemos toda la situación que estamos pasando y que hay un espíritu de desesperación que está invadiendo el mundo en el día de hoy. Hay desesperación en la familia, hay desesperación a nivel nacional, a nivel internacional. Hay desesperación y desconfianza, a pesar de los grandes avances tecnológicos que hay en la actualidad, a pesar de que hay supuestamente soluciones para lo que estamos viviendo, y aún así hay desconfianza, hay desesperación, y hay desesperación entre jóvenes, y también hay desesperación entre adultos. Hay confianza en estas buenas noticias, pero aún así hay esa desconfianza si lo que nos dicen es cierto o no. ¿Qué consecuencias vendrán después? ¿Qué tan bueno será lo que nos están presentando? ¿Realmente habrá beneficios o no? ¿Será que tienen una agenda escondida o no? Y ese es el espíritu que reina, un espíritu de incertidumbre, de desconfianza y a veces hasta de desesperación por la parte económica, porque no sabemos qué va a ocurrir, cómo va a empezar el año, cómo se va a terminar que está terminando. Y mi pregunta es, ¿cómo podremos cambiar esa actitud de desesperación a una actitud de esperanza? ¿Cómo podemos dejar de ser pesimistas con todo lo que estamos viviendo y empezar a ser más optimistas? ¿Cómo
cómo lograr no dejarnos vencer por las circunstancias que nos están amenazando. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿cuánta esperanza tienes tú acerca del futuro? ¿Cuánta esperanza tienes para tus hijos según cómo ves el mundo? ¿Cuánta esperanza tienes para tus hijos que se están levantando, para los niños, para esta nueva generación? ¿Qué esperanza ves? ¿Cómo ves el mundo a futuro? A veces, pensar en lo que les va a tocar vivir a esta generación que se está levantando asusta. Pero con estos versículos podemos darnos cuenta que si deseamos tener esperanza en vez de desesperación, si queremos ver esa luz en medio de las tinieblas que nos agolpan, si queremos ver la luz en medio de tanta mentira, en medio de tanta desinformación, debemos buscar, hallar, recibir y creer en este mensaje que trae el don de la fe. Sin fe es imposible poder tener esperanza. Porque aunque pongamos la esperanza en las vacunas, en los gobiernos, en la economía, en los planes de gobierno, en las fundaciones, en los defensores de los derechos humanos, desafortunadamente todo esto es neblina. Todo eso es neblina. Todo eso tiene una fecha de vencimiento. Todo eso tiene una limitación. Debemos buscar, hallar, recibir y creer en el mensaje que trae la fe. Ese mensaje por el cual todos estos hombres murieron muertes crueles, porque sabían de que era un mensaje que no era vacío, que no era un mensaje sin sentido. Nadie va a estar dispuesto a morir de una manera tan cruel por una mentira. Si todos y cada uno de ellos entregaron toda su vida, dispuestos a morir la muerte que les tocara, todo solamente con la meta, con esa pasión de que todo el mundo en cada rincón del universo se escuchara este mensaje de paz, este mensaje de esperanza. En medio de toda esta oscuridad, de toda esta incertidumbre, de toda esta mentira que el mundo ofrece, brilla una gran verdad. Y esa verdad es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. De que Jesús es el único salvavidas que podemos tener. Cuando nosotros decidimos aceptar y abrazar la fe, abrazar ese mensaje, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender que Jesús es la base de la esperanza. Que Él es la base de nuestra seguridad de perdón de todos nuestros pecados. Que Él es la base de nuestra esperanza en cuanto a que triunfaremos sobre el mal, tanto presente como futuro, porque Él ya venció. Él es nuestra esperanza de que no vamos a estar solos. Así pasemos por las situaciones que pasemos, no vamos a estar solos, porque Él nos dice que nos acompañará, que Él acompañará a sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Abrazar esta fe es poder entender de que Jesús es nuestra esperanza en medio de la adversidad, porque Él tiene planes, dice, tengo planes para darte un futuro lleno de esperanza, para todos aquellos que lo buscan de todo corazón, para todos aquellos que lo aman, Él los guardará. Él es nuestra esperanza de que al final de todo este camino terrenal hay un cielo, hay un lugar en donde no habrá más llanto ni más dolor, donde Él mismo enjugará nuestras lágrimas. Él es nuestra esperanza de que no solamente es este lapso de tiempo que estemos acá en la tierra, no, de que va a haber algo más allá. Él es nuestra esperanza de que llegará un momento en que todas las cosas serán hechas de nuevo. Él es nuestra esperanza de que vamos a poder verlo cara a cara algún día y todas las cosas antiguas pasarán
todo el dolor pasará. Conociendo todo esto, yo me pregunto por qué es tan difícil creer y abrazar la fe. ¿Por qué es tan difícil tomar una decisión por Jesús? Y no una decisión de decir yo creo en Jesús, porque hasta el diablo cree, pero aún así no obedece. Es una decisión de creer y de obedecer lo que Él nos dice. Porque no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra. O sea que no es simplemente creer, tener una creencia intelectual, sino permitir que esa creencia que tengamos en Él nos lleve a obedecer su palabra. Este mensaje de hoy está llegando tanto a ti como a mí. Y solamente depende de nosotros si creemos y recibimos este mensaje de esperanza o si nos aferramos a la desesperanza y a la limitación de lo que el mundo nos ofrece. Es normal que sintamos desánimo, incertidumbre o angustia, pero un verdadero discípulo de Jesús nunca, nunca está sin esperanza, nunca está sin promesas. Cuando lleguen los momentos de desesperación, debemos de recordar de que sus planes son mucho más abundantes de lo que pensamos, de que Él tiene cuidado de nosotros y que nunca nos abandonará. Y para cerrar quiero dejarte con algunos versículos. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el Espíritu Santo. Salmo 119:114 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Lamentaciones 3:24, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Romanos 5:5, y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Dios te bendiga. Si es de bendición, por favor, compártelo con otras personas para que también la palabra y el mensaje de esperanza llegue a ellos. Gracias.